El tema que toca para este jueves es Tricomona vaginalis, que en realidad vamos a comenzar desde desde el tipo de tricomonas que vamos a encontrar. Aquí quiero que vean bien las dos imágenes, porque en una de ellas nos muestra una forma que tiene tricomona y la otra imagen donde muestra otra forma que presenta, ¿no? Que después vamos a ver por qué se da estos dos tipos de forma que presenta tricomona vaginalis. Bueno, vamos a comenzar mencionando siempre algo de historia. Prácticamente ha sido descrita por primera vez este protozoario por Doné en 1835 y define como un protozoario flagelado que vive en un medio ácido, ¿no? Esto es confirmado en 1855 por Kolliker y Skanowski, que ellos describen y dan otras perspectivas también con respecto a otras características a este protozoario, ¿no? Describen también otras especies como Tricomona hominis, que también es importante. Sin embargo, esta llega a ser comensal, no es patógena, y la Tricomona tenax, que tampoco llega a ser patógena, también comensal, que ambas son descritas. La hominis por 1860 por Davaine y la tenax por Dovel en 1939. Ahora vamos a ver un poquito más de características de lo que se ha ido viendo, que son datos importantes también. Primero, lo que habíamos visto, que es la primera vez que fue descrita y que fue confirmada por Kolliker. Y en 1894, Doderlein, acuérdense de este nombre que es importante en el transcurso del tema, que publicó su trabajo describiendo los bacilos de Doderlein, que estos prácticamente van a ser parte de la microbiota normal que va a tener, la vagina, ¿no? Es un gran positivo y es no patógeno. Es más, nos provoca de alguna forma una ayuda al organismo para que se mantenga en un equilibrio adecuado. Tenemos en 1894 Marchand, que va a describir tricomonas en el tracto urinario del varón mediante muestras de orina. En 1920 se determina el cambio en el epitelio vaginal por enfermedades sistémicas a partir de infecciones que van a cambiar la flora normal de la vagina y van a alterar químicamente, ya que estas van a estar asociadas, ¿no? Y en 1929 determinan que la descomposición del glucógeno y la producción de ácido láctico que va a dar prácticamente la ayuda de los bacilos de Dodernein para acidificar o acidificar el medio vaginal, que la acidificación es un medio bastante propicio para que nosotros podamos tener buenas defensas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco acerca de estas tricomonas. Vamos a describirlas. Primero que dentro de las familias de las tricomonas vamos a tener tres tipos. La tricomona tenax, que es la más pequeña, que vamos a ver también en algunos dibujos que les voy a presentar ahora. La tricomona hominis, que va a ser parte del tracto digestivo del hombre. Y la tricomona vaginalis, que es la única patógena dentro de lo que va a ser las tricomonas. Esta va a producir vaginitis y flujos leucorreicos, ¿no? La famosa leucorrea que produce la tricomona vaginalis se determina como una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, o una ITS, que es una infección de transmisión sexual. No es viral y es la más frecuente. O sea, dentro de lo que son los protozoarios, va a ser la ETS más frecuente, ¿no? Dentro de las virales, las ETS virales va a ser el papilomavirus, que bueno, es la que puede inducir a un cáncer de cuello uterino, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Este parásito tiene como hábitat en general las vías urogenitales. Hemos hablado en que es el único protozoario patógeno de las vías urogenitales. Existe también, en este caso, como habíamos descrito, la más pequeña de todas, que es la Tricomona tenax, que es un parásito que tiene como hábitat la cavidad bucal. En realidad es un parásito comensal, el cual no tiene importancia médica, sin embargo es bueno conocer y sobre todo aprender a diferenciar. También tenemos la Tricomona hominis, que esta va a parasitar el intestino, también es comensal. Sí es importante en cuanto a distinguir, ¿no? Porque como tenemos Tricomonas hominis en el tracto digestivo, tenemos que ver con qué diagnóstico diferencial, con qué se puede confundir. Y pues bueno, se puede confundir con Yardia lambda.
También tenemos dentro de lo que va a ser la tricomona que en este momento vamos a estudiar, que es la de importancia médica, que es la tricomona vaginalis en protozoario patógeno de las vías urogenitales. Bien, esta va a ser la taxonomía. Vamos a encontrar que es del Phylum Somastigota, que va a ser flagelada, de la clase Parabasilia, porque tiene un cuerpo basal, del orden Trichomonadida, la de la familia Trichomonidae y del género Trichomonas, que va a tener como especie Trichomona vaginales, que este nombre va a estar dado por Donné, como lo hemos visto, en 1836. Aquí vemos la primera, que habíamos dicho que es la más pequeña, que es la Trichomona tenax, la segunda, que va a ser la hominis, y la tercera, que va a ser la Trichomona vaginalis. Entonces, de todas las tricomonas, la más grande, dentro de su descripción también va a ser la Trichomona vaginalis, y aquí vamos a ver algunos aspectos importantes de su morfología. Aquí la vamos a ver en algunas imágenes que son a microscopía, dentro de las cuales lo que más se identifica en ellas es el núcleo y los flagelos, ¿no? Los flagelos que están en la parte delantera, donde vamos a ver que va a contar con 4 flagelos y un flagelo que va a estar unido al cuerpo y que va a terminar casi hasta el final, el cual vamos a ver que es ondulante y va a proporcionar la motilidad de este parásito. Bueno, ¿qué más podemos hablar con respecto a estas imágenes? Se puede ver también que en la microscopía, cuando nosotros realizamos el estudio de isopeado, realizamos los estudios pertinentes para el estudio de este parásito, pues vamos a ver que tiene motilidad y es bastante intensa, sobre todo si nosotros llevamos al microscopio la muestra inmediatamente fresca, ¿no? Por eso se llama estudio en fresco. Muy bien. Vamos a ver por qué está formado. Primero, que tiene un cuerpo, que es esta parte basal, que en algún momento le habían dado el nombre, ¿se acuerdan? Por tener este cuerpo basal. De este mismo cuerpo basal, ¿qué van a ser los 4 flagelos? Van a ser también este quinto flagelo, que se va a encontrar pegado al cuerpo y que va a bajar como un flagelo pegado, ¿no? Tiene también un axostilo, que el axostilo también se determina como el esqueleto del parásito o como la columna vertebral, es la parte más firme, que le va a dar la consistencia. Muy bien, también va a tener un núcleo y va a tener estos hidrogenosomas que van a ser como si fueran mitocondrias, que va a darle energía y que le va a dar alimento a este parásito. También tenemos que la morfología y el movimiento va a estar dado por estos flagelos, por estos 4 flagelos y este quinto flagelo también. Bueno, vamos a decir que es la única forma que va a tener Trichomona vaginalis, el trofozoito. Este va a ser, va a medir de 10 a 30 micras y de ancho de 10 a 18, algunos libros dicen 15 de ancho. Tiene un núcleo oval, excéntrico, como lo estamos viendo, y presenta prácticamente estos hidrogenosomas que van a darle la energía. Bueno, estos no contiene mitocondrias, en realidad en vez de estas mitocondrias van a estar estos hidrogenosomas. Este prácticamente va a ser la única forma parasitaria, por eso aquí distinguimos que no posee quiste y su reproducción va a ser una reproducción asexual de tipo binaria, de fisión binaria, la cual va a ayudar a que se puedan multiplicar. Es un anaerobio facultativo y los 4 flagelos que estamos viendo, junto con el último flagelo, como habíamos dicho, pues de ahí viene el nombre también, porque estos flagelos lo determinan como tricos, que significa pelos, de ahí viene su nombre, tricos, y vaginal, porque obviamente se lo ha podido identificar por primera vez en la vagina. Entonces, de ahí va a venir el nombre de tricomona vaginalis. Muy bien, es importante el auxostilo porque es prácticamente una porción quitinizada que va a considerarse como la parte más consistente del parásito, ¿no? Ahora, esta parte de los hidrogenosomas van a ser organelos. Estos organelos no van a tener DNA, son importantes porque se van a relacionar con el hecho del metabolismo, de la alimentación, sobre todo el metabolismo anaerobio del piruvato, ¿no? Para la supervivencia de este parásito.
Ahora, como no tenemos quiste, no tenemos larva en esta, bueno, va a ser mucho más fácil su ciclo. El ciclo de vida que presenta, pues prácticamente el único hospedador, sobre todo hablando de Trichomona vaginalis, va a ser el humano. Se ha visto, estaba leyendo algún artículo que determinaba que en algunos primates también se había logrado encontrar, pero en estos primates se había tenido que realizar estudios en cuanto a tratar de acidificar el medio donde los han injertado, los han colocado para que se puedan reproducir, pero sí se han logrado encontrar, ¿no? Ahora, hablando que es solo la única forma, el trofozoito, que va a encontrarse en el hombre, en realidad puede encontrarse tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer en la cavidad vaginal y en el hombre en la uretra. Como no tiene forma de resistencia, prácticamente la transmisión va pasando de un lugar a otro y viceversa, ¿no? De la vagina a la uretra, de la uretra a la vagina, por medio de relaciones sexuales. Por lo mismo, sería una enfermedad de transmisión sexual y el parásito solo transmitido por vía sexual. No hay otra forma de transmisión, excepto que se describe la transmisión connatal, que se da a partir de la madre con el hijo, que también lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, el trofozoito va a prevalecer en exudados, secreciones corporales o excreciones, en este caso, tanto de la uretra como de la vagina, o sea, está en la orina y está en los flujos vaginales. La entrada a un nuevo hospedero definitivamente tiene que ser por un contacto sexual. En general, puede ser también por promiscuidad o porque tiene muchas parejas y en realidad van transmitiéndose, ¿no? A partir de lo que es que ingresan por este contacto, va a tener un hábitat bastante disponible y cuando se encuentra en condiciones óptimas, o sea, con un pH adecuado, pues, y además el alimento que va a recibir, que en este caso van a ser detritus, van a ser incluso sangre o hierro, donde va prácticamente dividirse por fisión binaria. Y así va continuando el ciclo. Se dice que pongamos, si una persona está contaminada, puede contaminar, digamos que ha tenido relaciones con 10 personas, de estas 10 personas, 7 de ellas van a contraer la enfermedad, ¿no? Vamos a seguir. Este periodo prepatogénico tiene que ver con una resistencia relativa, ¿no? En altas condiciones ambientales externas que facilita su diseminación. ¿Qué significa esto? Este protozoario se puede adaptar fácilmente a condiciones ambientales cambiantes de la vagina y permanecer en ella. ¿Por qué? Porque tiene una facilidad de adherirse increíble con la cual puede mantenerse en el lugar y esperar a que ocurra una condición adecuada para poder replicarse, ¿no? El huésped siempre va a ser el humano y las personas con vida sexual activa. En general, dentro de lo que son las mujeres, las que más se van a contaminar van a ser las personas que están en edad fértil y que tienen esta vida sexual activa. Afecta más a mujeres debido a los cambios hormonales. Por eso digo que durante el tiempo que la mujer va a menstruar, pues va a ser el momento donde más afectación va a tener. Y se ha determinado en porcentajes que más del 70% va a aumentar la infección en personas que tienen de 20 años a 50 años, ¿no? Por las características que les he mencionado. También tiene que influir aquí el hecho de que tenga picos o bajones dentro del ciclo menstrual del estrógeno, que esto va a estar muy ligado al hecho de que el estrógeno va a ayudar para que se forme glucógeno, para que se forme ácido láctico y por ende para que se acidifique el medio. Hay que contar con que este parásito no le gusta mucho, o sea, en realidad vive en un medio ácido, no es que vive en un medio alcalino, pero cuanto más ácido es, menos tolerancia tiene. Entonces, en realidad, el hecho de que la vagina esté ácida ayuda para que se pueda de alguna forma ayudar para que esta tricomona no se desarrolle o se vaya eliminando, ¿no? Vamos a ver el mecanismo de infección, como lo hemos visto, es, bueno, de persona a persona, de mujer a hombre, de hombre a mujer, y en condiciones adecuadas dentro del organismo de ambos, pues va a ocurrir la fisión binaria para la replicación o la continuidad de la parásito. Tenemos que nuestra vía de infección, vía genital,
el mecanismo de infección van a ser las relaciones sexuales habituales, el contacto sexual entre el varón y la mujer, y en algunos casos puede existir, como les había dicho, una infección vertical con natal de madre e hijo durante el parto, ya que lo vamos a tener las mujeres a nivel vaginal. Entonces, cuando el niño sale a través del canal del parto, pues se llega a contaminar, ¿no? Y ahí puede venir una transmisión de tipo vertical, que más o menos va siendo el 1 al 3%. Ahora, habitualmente entre todo esto, el bebé es asintomático. Sin embargo, hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta en las cuales si el niño ha nacido con algunas dificultades, pues puede llegar a tener algunas enfermedades, ¿no? Se ha descrito enfermedades pulmonares en estos niños recién nacidos a partir de eso. También existe la transmisión horizontal, que esta va a ser la transmisión más frecuente, que abarca más del 70%. Ya les había comentado en cuanto a la exposición, lo de las 10 personas que tuvieron contacto con una persona que tenía tricomoniasis y que 7 van a salir positivos, ¿no? Bien. Es muy frecuente cuando existe en la mujer algún estado de mala higiene, incluso el hecho de que pueda intercambiar ropa íntima, ropa interior o incluso la toalla, ¿no? En general, como les había dicho, es más frecuente entre personas de 15, 20 y 50 años. Y cuando la infección es por contacto sexual, pues el hombre funciona más como un vector. Es feo decirles vectores a los hombres, pero pues sí va funcionando así porque ellos casi no tienen síntomas. Y pues la mujer infectada está como reservorio del parásito. Esa es una forma más o menos de explicar de que realmente el hombre y la mujer tienen que ser tratados, ¿no? La puerta de entrada, el contacto sexual, como les había dicho, los comités, trajes de baño, por eso es importante, muchas veces veo en las piscinas, ahí están colgados los trajes de baño para que puedas alquilarlos y pues realmente hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, por ahí lo hicieron secar y lo colocaron ahí nada más. Y bueno, pues tú te estás colocando el traje de baño con todo lo que implica las infecciones además, ¿no? Ropa interior, toallas, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta que este tipo de infección o puerta de entrada por estos medios es la de más bajo porcentaje. En realidad, el contacto sexual es el que va a darnos la alta probabilidad de infección, ¿no? Y bueno, la congénita que habíamos hablado, que se da durante el parto. El periodo de incubación de 5 a 28 días. Y aquí vemos las diferencias morfológicas, fisiológicas y patogénicas de las tricomonas, ¿no? En el hombre. Por ejemplo, en tricomona vaginales vamos a comenzar con el hábitat, que va a ser la vagina, las glándulas de Bartolino, uretra, vejiga, vejiga urinaria y la próstata, ¿no? Están como que distribuidos varón y mujer, pero ya cuando veamos las manifestaciones clínicas las voy a dividir en dos. La tricomona hominis va a estar en el intestino y hay que tener cuidado, como les había dicho, en verificar y la confusión de diagnóstico diferencial con Giardia lamblia. La tricomona tenax, que se va a encontrar en la boca y amígdalas, y es la más pequeña de las 3 tricomonas. El tamaño, vamos a ver que mide la tricomona vaginal es de 17 a 30 micras, hominis, que está de 5 a 14 micras, y como les había dicho, tenax, de 5 a 12 micras. La forma de tricomona vaginalis va a ser de forma piriforme en alguna etapa, y la de hominis va a ser piriforme también, y la de tenax ovalada, redonda y raramente piriforme. O sea, es más redondita, más bolita, ¿no? La tricomona tenax, según las imágenes que he podido recabar. Los núcleos, el núcleo de tricomona vaginalis va a ser ovalada, con gránulos finos de cromatina, cariosoma excéntrico. Hemos visto cómo es su núcleo también en las figuras. El núcleo de tricomona hominis es redondo o ovalado y con cromatina difusa. Y en tricomona tenax es ovalado con cromatina fina con cariosoma excéntrico. El complejo blefaroblástico, que es el que va a estar en la cabecita por donde salen los flagelos, pues va a ser único en tricomona vaginalis, al igual que en tricomona tenax. Sin embargo, en tricomona hominis va a ser doble.
Los flagelos también tiene diferencia, ya que los flagelos en Tricomona vaginalis va a ser cuatro anteriores y uno que va a pegarse al borde libre de la membrana ondulante, al igual que la tenax, ¿no? La tenax tiene cuatro anteriores y uno en el borde libre de la membrana ondulante. Sin embargo, la hominis va a tener cinco anteriores y uno en el borde libre de la membrana ondulante. La membrana ondulante igual va a cubrir en Tricomona vaginalis un tercio a dos tercios de lo largo del cuerpo. En Tricomona hominis va a ocupar todo el largo del cuerpo y sobrepasa incluso el extremo posterior. Tricomona tenax va a cubrir los dos tercios y tres cuartos del largo del cuerpo. Y los medios de cultivo, que de alguna forma algunos van a preferir alguna temperatura mayor que otros, ¿no? Por ejemplo, T. vaginalis prefiere una temperatura de 37 grados para tener un medio de cultivo adecuado. Es de difícil desarrollo a nivel del cultivo, sin embargo, se puede con medios especiales. En cuanto a Tricomona hominis, vamos a tener que es fácil de obtener los medios corrientes porque va a poder sobrevivir en cualquier medio. Acuérdense que el medio intestinal es bastante hostil y realmente pues la sobrevivencia de esta Tricomona hominis nos da a entender que no necesitan mucho, ¿no? Por eso el caldo peptonado y a temperaturas óptimas de 25 y 30 grados. Ahora, Tricomona tenax es difícil de desarrollar y se necesita medios especiales. El poder patogénico, pues la única patógena va a ser la Tricomona vaginalis, entonces nos quedamos con eso. Y los animales susceptibles, como les había dicho, en un método experimental se ha podido infectar a un Macacus rexus previo tratamiento de estrógenos, ¿no? Para poder realizar un medio más adecuado para la tricomona. Bueno, ¿cuál es el mecanismo patógeno? Vamos a encontrar primero que se va a dar a partir de la citoadherencia, porque este parásito, este trofozoito, en cuanto se adhiere a la mucosa de la vagina, pues va a cambiar la forma, se va a formar se va a volver una forma ameboide, como la habíamos visto al principio. Al principio su formita piriforme va a cambiar a esta forma y gracias a qué se va a dar esta citoadherencia, porque esta citoadherencia a partir de que va a ser la inclusión a la mucosa, pues le va a ayudar también a su reproducción. Esto significa que este parásito está cómodo en el lugar, ¿no? Por eso adquiere esa forma ameboide, se puede movilizar y además se puede dividir. Entonces, ¿gracias a qué se da esta citoadherencia? Gracias a las adhesinas de la membrana y la cisteína proteinasa. Ahora, ¿qué es lo que va a dar estas adhesinas de membrana? Van a aumentar la expresión ante la presencia del hierro del medio vaginal. Por eso se dice que el mejor momento para que este parásito se reproduzca o para que prácticamente se alimente es en los momentos de la menstruación, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque en la menstruación vamos a tener sangre y obviamente el grupo M va a dar hierro y además de todo, va, de alguna forma va a alcalinizar el medio, ¿no? No llega a un pH de 7, ¿no? Pero sí lo va a poder poner más alcalino de lo que era. Por lo mismo va a ser un medio adecuado para que la tricomona se sienta totalmente feliz y tranquila en el lugar, ¿no? Une la tricomona vaginalis a la célula de la mucosa vaginal porque se pega y pues prácticamente se ha visto que estas adhesinas pues son en número de 4, la AP65, la EP51, la AP33 y la AP23. Entonces, esto va a estimular la remodelación del parásito para adoptar esta forma ameboidea como les había indicado, ¿no? Es como decir, están primero tensas, son piriformes y después se sienten totalmente cómodas y se chorrean, ¿no? Se vuelven y se forma como una forma ameboidea. Y la cisteína proteinasa que va a ayudar también a estas adhesinas, porque va a enmascarar las adhesinas para evitar el reconocimiento por parte de los anticuerpos y que puedan ser identificados, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que el pH normal de la vagina va a ser de 3.5 a 4.5, pero la tricomona puede vivir en un medio de 5 a, a 8, ¿no? Algunos dicen 4.8 a 8, pero en realidad es obviamente mucho más alcalino, no mucho más, ¿no? Es más alcalino de lo que generalmente es el pH vaginal normal. Entonces nos podemos quedar con que las tricomonas viven ahí felices a partir de lo que va a ser 4.8 a 8 de,
de pH. El ciclo hormonal tiene que ver mucho con respecto a, en las mujeres, les digo, no en los hombres, en las mujeres, el ciclo hormonal tiene que ver mucho con respecto al medio. ¿Por qué? Porque definitivamente el hecho de que subamos esos picos de estrógeno o subamos o bajemos esos picos de progesterona, subamos a progesterona, pues va a hacer que se cambie. Acuérdense que dentro de lo que es la vagina y los flujos que tiene van a ir cambiando de acuerdo al ciclo menstrual o en realidad los días que tenemos, ¿no? La temperatura también, lo más adecuado para ellos y donde sobreviven bastante felices, las tricomonas vaginales van a ser a temperaturas de 37 grados a 40 grados centígrados. Y en cuanto ellas se unen a la mucosa vaginal, pues lo que va a hacer, van a cambiar de forma a su forma mevoidea. Vamos a ver una figura de esto. Aquí la tenemos, que está sumamente cómoda. Y por lo visto, aquí está en el lugar, llega a nivel de lo que va a ser la mucosa, se adhiere y pues cambia la forma. A esta forma me voy. Bueno, no es de las mejores fotos, chicos, pero vamos a encontrar alguna otra mejor más adelante. Creo que se veía mejor la del principio y por eso la elegí. Bien. Ok, este mecanismo patogénico de la citoadherencia pues va a causar daños también, ¿no? Necesita esta tricomona definitivamente el hierro para sobrevivir. Entonces lo que va a hacer ella es, se fija a nivel de lo que va a ser la vagina, incluso el cuello uterino. ¿Para qué? Para obtener hierro durante la menstruación, ¿no? Y lo obtiene como ferritina. Esta va a ser a partir de la degradación de los eritrocitos para obtener el hierro del grupo M. Acuérdense que se divide en M y globina. Entonces, al dividirse, se va a quedar con el grupo M y va a formar por medio de estas moléculas citotóxicas, las va a llegar a formar y a ingerir. También degradan la IgG y la IgA presentes en la mucosa vaginal, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con el hecho de que se van a camuflar. Bueno, algo importante, los lactobacilos, ¿de dónde van a venir estos lactobacilos? Estos lactobacilos hay que tomar en cuenta que son los buenos de la película, no son los malos, son los buenos. ¿Por qué? Porque estos lactobacilos lo que van a ayudar va a ser acidificar el medio. Entonces se les va a hacer difícil a las tricomonas poder estar en el lugar si es que este lugar está ácido, ¿no? Ahora, estos lactobacilos son la microbiota normal de la región vaginal. Y estos lactobacilos, como su nombre dice, va a fermentar el glucógeno. Y este glucógeno, ¿de dónde lo vamos a obtener? A partir de lo que va a ser el estrógeno, ¿no? Ahora, este glucógeno se va a degradar, va a producir ácido láctico, es como una conversión. Imagínense que es como colocar en la leche algunos, ¿qué puedo decir? Algunos microorganismos para que ésta se convierta en yogur, algo así, ¿no? Entonces, lo que va a ser degradar el glucógeno, va a producir ácido láctico y va a mantener el pH normal de la vagina a 4.5. Bien, ¿qué ocurre? Que al tener nosotros disminución de esta flora nativa, que son los lactobacilos a nivel de la mucosa vaginal, va a aumentar el pH y va a tener un pH mayor en el cual pues prácticamente la tricomona vaginalis puede vivir, ¿no? Acuérdense, pH normal, aquí le falta el 3.5, por si acaso chicos, 3.5 a 4.5, que es lo normal. Cuanto más baja el pH, pues más propicio para la tricomona vaginal. Es para que no se confunda. Bueno, los factores dependientes. ¿Cuáles van a ser estos factores dependientes? Van a ser el pH vaginal de la mujer, que es normalmente ácido, y cuando disminuye esta acidez, que también vamos a ver por qué disminuye, pues y tiende a alcalinizarse, pues vamos a tener que la tricomona va a ser más abundante en el lugar, ¿no? El aseo, los constantes aseos que van a propiciar, por ejemplo, uno dice, ay, me molesta, tengo picor, o de alguna forma tengo un flujo, y la persona piensa que es por falta de higiene, pues se empieza a asear. Entonces, ¿qué sucede? Al asearse, también están sacando los últimos bacilos de Doderlein que les queda,
y por lo mismo están barriendo con esta flora bacteriana, ¿no? Y le da propicidad para que no tengamos esa acidificación que necesitamos. Los antibióticos también tienen mucho que ver en esto, ya que los antibióticos, nosotros vamos consumiendo estos antibióticos indiscriminadamente, o sea, seamos de alguna forma sinceros, la mayoría de mis pacientes ya vienen medicados por la farmacéutica, ¿no? Entonces, el consumo de estos antibióticos indiscriminadamente hace que nosotros perdamos estos bacilos de Dover-Lane. Y al perderlos, bueno, perdemos la oportunidad de que definitivamente estemos en una homeostasis dentro de lo que va a ser el organismo a nivel genital y por lo mismo se puede infectar, ¿no? No solamente con tricomona, no solamente con tricomona, también con cándida, con algunas bacterias, además de... Antes del estrógeno me gustaría hablar también con esta parte del semen. A partir del coito, el semen es alcalino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen relaciones, el hombre prácticamente eyacula en la mujer y ¿qué es lo que sucede en el lugar? Pues prácticamente se está alcalinizando el medio. Al alcalinizarse el medio, lo que ocurre, nuevamente les digo, es que es un lugar propicio para que puedan establecerse infecciones y entre ellas la tricomona. Ahora, obviamente es algo fisiológico, ¿no? Es fisiológico que se trate de alcalinizar ese medio ácido para que puedan pasar los espermatozoides y llegar al útero y poder fecundar y todo lo que va, ¿no? Pero en realidad, cuando se tienen relaciones sexuales, de alguna forma, eso puede suceder también en las mujeres, ¿qué puedo decir? De vida sexual muy activa, pues de acuerdo a la cantidad de veces que pueda tener relaciones sexuales, pues va alcalinizando la vagina, ¿no? Otra de las situaciones, pues yo no podría decir que por ejemplo, la prostitución, porque yo pienso que las mujeres en prostitución son las que más se cuidan en este aspecto, pues prácticamente ya tienen la costumbre de utilizar condones, se hacen controles, etcétera, ¿no? Pero en realidad, pues obviamente toda mujer en edad fértil puede estar como que muy alienada al tema de que tienen que cuidarse, ¿no? Y sobre todo el hecho de que tiene que cuidar el aspecto de tener homeostasis dentro de lo que es su organismo, o sea, verificar cómo se encuentra, tratar de utilizar incluso dentro de lo que es el aseo, jabones que sean acidificantes, no sean alcalinos, o bien, o sean neutros, pero que no barran con esta flora normal, ¿no? Ahora, los estrógenos, en realidad, a partir de lo que son los ovarios, que tienen que estar funcionales, pues los estrógenos van a ocasionar que exista mayor cantidad de glucógeno, ¿no? Acuérdense que el glucógeno, como les había dicho antes, va a ayudar a que se convierta en ácido láctico a partir de estos bacilos de Doderley. Entonces van a ayudar para que también exista la acidificación adecuada. En el varón, da menos sintomatología y muchas veces se controla muy bien la enfermedad por el zinc que se encuentra a nivel de lo que va a ser el semen del varón. Entonces, prácticamente la sintomatología es menor y pues el hombre está como dijimos, ¿no? Como vector yendo y pasando la enfermedad de una a otra. Muy bien, aquí vemos, ¿no? Me gustó mucho el esquema porque te viene el estrógeno, glucógeno, el ácido láctico, más el crecimiento de lactobacilos, te da un igual de pH ácido, ¿ok? Entonces, ayuda a que este pH ácido a la inhibición del crecimiento de patógenos. Este va a ser un círculo virtuoso que se produce en la vagina en condiciones fisiológicas. Muy bien, ¿cuáles van a ser los métodos de diagnóstico? Algo importante que recalcar es que la colposcopía y la especuloscopía, ambos, son importantes para la recolección de muestra, pero esta muestra tiene que hacerse un estudio en fresco de qué, del flujo vaginal para poder detectar, ¿no? También el pH que sea menor a 5, la visualización de tricomona vaginalis en flujo vaginal mediante solución salina que se puede realizar y también a nivel de orina que también se puede visualizar tricomona vaginalis, ¿no? Dentro de lo que va a ser el diagnóstico va a ser importante la presencia de leucorrea y esta misma leucorrea poderla llevar al microscopio para poder determinar si es que se encuentran los parásitos y si es inmediato el estudio, pues se va a poder incluso ver los parásitos en movimiento. La descamación de la mucosa vaginal, que también es importante, ya que va a haber cierta destrucción. Hay un recambio fisiológico, es verdad,
pero también puede existir la descamación de esta mucosa vaginal. Y el PCR, ¿qué se hace, no? Prácticamente como un diagnóstico específico para poder realizar. Perdón un minuto, no sé por qué me está entrando una llamada. No tienen que llamarme esta hora. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, el examen en las mujeres va a ser un examen pélvico. En este examen pélvico vamos a encontrar a nivel de lo que va a ser la vagina o el cuello uterino unas ronchas rojas, que vamos a ver dibujos de esto también, porque se lo llama como afrutillado. Esta evaluación, este tipo de lesiones que va a encontrarse en el lugar, va a ser dable que podamos tomar una muestra con un hisopo, y este hisopo se lleva a un portaobjetos. Este portaobjetos es una evaluación microscópica en estos fluidos, ¿no? También en la prueba de Papá Nicolau, que no es específica para tricomona, porque se fija y porque es para detección de cáncer de cuello uterino, pues en realidad en esta prueba también se puede encontrar la tricomona, ¿no? Y se ven muchos estudios donde existe la prueba para poder realizar la detección de cáncer temprano de cuello uterino, pero se ve que hay un porcentaje bastante interesante con respecto a que existe tricomona, ¿no? En hombres, el examen microscópico a partir de qué, de muestras de orina, o hisopeados a nivel de la uretra, doloroso, frotis uretral, como dice aquí, y cultivos de la orina. Muy bien, ¿cómo se realiza el Papá Nicolau? Se realiza primero con la espátula de aire. Se tiene que tener la espátula de aire, se tiene que tener un espéculo. Bueno, lo que así hacemos es utilización de espéculos que sean desechables. Los colocamos a nivel de lo que va a ser el orificio vaginal, lo introducimos con mucho cuidado, lo abrimos por medio de esta perita que están viendo aquí. Vamos abriendo y vamos a identificar, bueno, tenemos que tener luz, tenemos que tener guantes, medidas de bioseguridad. Vamos a ver mediante la luz que se detecta el cuello uterino. El cuello se lo ve de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una espátula de aire y metemos la parte más externa, en realidad la más elevada, la más grande, la metemos a nivel de lo que va a ser el orificio del cuello uterino. Metemos con suavidad, no es que, incluso le podría decir que solo lo apoyamos y giramos la espátula de aire para poder realizar la toma de muestra. Entonces, aquí vamos a descamar un poco el cuello al realizar este movimiento, que no tiene que ser torpe para nada, pero sí vamos a poder identificar el tejido primero y obviamente los flujos, ¿no? Ahora, con respecto para poder realizar esto, nos sirve tanto para ver cáncer de cuello uterino, porque vamos a tener una muestra del lugar con respecto a la descamación y las células que presenta alrededor, y también vamos a poder ver la tricomona, ya que también la vamos a tener en esta descamación junto con los flujos, ¿no? Pero para nosotros va a ser suficiente el utilizar un hisopo, en el cual podemos introducir el hisopo y sacar lo que es el flujo vaginal, con lo cual nosotros podríamos ponerlo a un porta objetos y poderlo llevar al microscopio, ¿no? Podemos utilizar solución salina para poder identificar de mejor forma y ver la motilidad de estos microorganismos. Entonces ya tienen las dos formas, muchachos, ya saben cómo se tiene que realizar. Vamos viendo, bueno, en realidad esto ya es a microscopía electrónica, donde la vemos en 3D y vemos cómo están sus cuatro flagelos, vemos su flagelo ondulante, en alguna de estas había visto, creo que en esta. El blefaroblasto también se ve a este nivel y podemos determinar sus partes, ¿no? Miren acá en este esquema del mismo dibujo, vemos que el axostilo va a ir hasta más atrás, o sea, y va a salir del cuerpo, ¿no? Como una colita. Y pues vemos aquí que tenemos los cuatro flagelos y el flagelo ondulante. También vamos a ver el citostoma y vamos a ver lo que va a ser el núcleo. Bueno, la motilidad de los mismos es bastante interesante. Espero poder hacer correr el video que les he preparado, porque he tenido bastantes dificultades para poderlo cargar, pero yo pienso que vamos a lograr ver. Las manifestaciones clínicas, primero vamos a hacerlo en general, pero después vamos a diferenciarlos, ¿de acuerdo? Manifestaciones clínicas como enfermedad geniturinaria, los típicos dolores, incluso al miccionar. Entre tanto, decir que el hombre es asintomático muchas veces, no siempre. La descarga vaginal generalmente va a tener leucorrea, prurito, vulvovaginitis y va a tener disuria, o sea, dolor al miccionar. El mal olor y el edema que ocurre a nivel de lo que va a ser el cuello, colpitis macular,
este cervix en fresa, que es muy interesante porque es muy patognomónico. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, ¿Me doctora. escuchan? Sí, doctora. Sí, Perfecto. doctora. Este cervix en fresa, que es patognomónico total de la tricomona vaginalis, eso, bueno, en la rotación de ginecología era, pues, ¿qué te da el cervix en fresa? La respuesta, tricomona vaginalis, ¿no? La uretritis enogonocócica, que también, o sea, prácticamente la uretritis es la inflamación de la uretra, entonces prácticamente vamos a tener esto. La dispareunia, que es el dolor a la menstruación, dolor abdominal bajo, linfoadenitis pélvica, ¿no? Podemos tener los ganglios arriba de 1 centímetro a nivel de pelvis, que eso también hay que palpar cuando hacemos un examen pélvico. Los signos y síntomas, aunque puede ser asintomática en ambos, de acuerdo a los sexos, ¿no? Puede causar, ya les había dicho, uretritis, vaginitis, cistitis, epididimitis y prostatitis. Ahora hay algo importante en esto de la prostatitis, porque se ha visto en algunos estudios que también hay un porcentaje muy alto en cuanto a la tendencia al cáncer de próstata. Entonces, pues tomarlo en cuenta, ¿no? Los varones. ¿Ok? Y cuanto a signos y síntomas, de acuerdo a la mujer y el hombre, bueno, en la mujer, las máculas puntiformes, que son la famosa forma de fresa, paredes vaginales de cuello uterino, flujo vaginal espumoso, porque la leucorrea tiene que tener algunas características. O sea, el flujo vaginal tipo blanquecino, verdoso, pues se llama leucorrea, ¿no? Porque es un flujo tipo lechoso que sale a través de la vagina. Entonces, este flujo vaginal es característicamente espumoso, puede llegar a ser verdoso y amarillento. Muchas veces algunas mujeres vienen con flujo vaginal que son como leche cortada, o sea, prácticamente es blanco, como que bueno, como leche, como yogur, más o menos así, y esta es propia de cándida, o sea, es diagnóstico diferencial. Entonces hay que tomar en cuenta, en tricomona es espumoso, puede ser verdoso, amarillento. El olor es olor fétido y existe dolor al coito, pero también existe sangrado postcoital. Estos son los signos, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros podemos ver. Ahora, los síntomas, lo que nos refiere el paciente, va a haber prurito, escozor en el lugar, disuria, dolor al miccionar, dispareunia, dolor a la menstruación y polaquiuria. Esto es las micciones seguidas, ¿no? Es más, hay diagnóstico diferencial con infección urinaria, con esta parasitosis, ya que pues la polaquiuria es el ir al baño muchas veces, ¿no? Seguir yendo, pero tener las orinas pocas, o sea, no mucho volumen urinario, pero sí muchas veces. A diferencia de la poliuria, que la poliuria va a ser la presencia de micciones seguidas, pero que son volúmenes altos, ¿no? Grandes. En el varón va a haber secreción espumosa y purulenta, o sea, muy parecido. Ambos son espumosos, acuérdense de eso. Irritación uretral y en ocasiones humedeciendo el meato urinario o debajo del prepucio, ¿no? Entonces, vamos a dejar esta parte de la irritación o humedecido prácticamente la punta del pene, por lo cual se moja la ropa interior. Dentro de los síntomas va a haber disuria, polaquiuria, dispareunia también y va a haber prurito. Ahora vamos a ver este tipo de punteado que les había hablado, ¿no? El punteado que tiene en tipo de fresa. Y este es el punteado típico de lo que va a ser el cuello uterino de una tricomoniasis. El tipo de flujo vaginal, fíjense, es espumoso y es de color amarillento, casi verdoso. Esto es a nivel vaginal y a nivel del trato genital masculino, que también va a tener este flujo que va a ser tipo amarillento verdoso. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos otras imágenes de lo que va a ser en la mujer. La secreción que va a ser verde, verde espumosa. También va a presentar dolor a nivel de la vulva y a nivel perineal. La dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales. Y la disuria, ¿no? Las infecciones son generalmente, como les había dicho, asintomáticas, pero en realidad esto más en los varones, ¿no? En las mujeres sí presenta mayores síntomas, incluso llega a tener ese punteado que les había mostrado,
y realmente hay algunas complicaciones más que vamos a ver más adelante con respecto a esta parásito. Aquí vemos otra. Fíjense el tipo de flujos que tiene. Esta es el cuello uterino, cuello uterino. Y fíjense los puntos que tiene. Bien. Otras complicaciones. Dentro de estas otras complicaciones tenemos, por ejemplo, aparte de causar la inflamación genital, hay que tomar en cuenta que cuando la persona, pues, ¿qué puedo decir? Cuando la persona tiene la costumbre de tener muchas parejas sexuales, pues al margen de tener tricomona y que ésta se asocie con otras enfermedades de transmisión sexual, puede ser mucho más fácil que se transmita el virus de VIH, ¿no? Por el uso y costumbres. Las mujeres embarazadas que tienen tricomoniasis también pueden tener serias complicaciones porque generalmente sus bebés nacen antes de tiempo, nacen prematuros, y al margen de eso, estos bebés que son prematuros, pues nacen con bajo peso, en general tienen probabilidades de altamente fallecer, porque obviamente al tener ser tan chiquititos como el que están viendo, pues tienen bajas defensas y pueden tener problemas serios pulmonares. Mucho más si es que ha pasado por canal de parto y de que este bebito se haya contaminado, también puede tener alta probabilidad de problemas pulmonares. También se ha visto la parte de, que les había comentado, del cáncer de próstata, ya que pues, las constantes infecciones o el permanecer con este tipo de infección puede tener una tendencia a hacer cáncer de próstata. Dentro de lo que es la epidemiología, vamos a ver que es más frecuente entre los 16 a 32 años, como lo hemos visto. Yo tengo otro reporte que dice 20 a 50, porque es prácticamente el momento de edad fértil en las mujeres, pero lo estamos viendo más como edad en ambos sexos, ¿no? Tanto varones como mujeres. El humano como hospedador definitivo es una parasitosis cosmopolita, es de transmisión sexual netamente. Esto de la mala higiene, humedad, pues que obviamente nos va a dar la posibilidad de cambiar nuestra homeostasis también. A baños comunitarios donde te puedes infectar. Los hombres actúan una vez más como portadores, que no quiero que se olviden de esto, como vectores, y que las mujeres como reservorios. La frecuencia en grupos de niveles socioeconómicos medio es de 5 a 10%, incrementa mucho al tiempo de ver el nivel bajo de educación o socioeconómico también, que va del 40 al 60%. Entonces tiene que ver mucho con la falta de información, el dejarse, el no permitir hacer un tratamiento. Ahora, nosotros podemos tratar esta parasitosis con qué tipo de medicación, en general con antibióticos. Bueno, entre los hombres esta infección suele desaparecer espontáneamente sin provocar síntomas, pero puede mantener de alguna forma y puede infectar a otras mujeres hasta que realmente reciba el tratamiento. Entonces, sea que sea sintomático o no sea sintomático, igual tiene que recibir tratamiento. Bueno, es importante que ambos integrantes de la pareja reciban el tratamiento, como dice aquí, y el uso correcto, ¿no? Que la única barrera que tenemos de protección va a ser el preservativo. Y la otra forma de protegerse es no tener relaciones sexuales, ¿no? Muy bien, ¿cuáles van a ser los antibióticos que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el metronidazol o el tinidazol, que ambos son de la misma familia, pero vamos a ver cuáles son sus pros y sus contras, ¿sí? El metronidazol en mujeres se utiliza de 2 gramos, dosis única por vía oral, salvo para el feto después del primer trimestre, o sea, prácticamente dentro del primer trimestre no hay que proporcionar este antibiótico. En hombres, 500 miligramos, 2 veces al día, de 5 a 7 días. Hay que acordarse que el metronidazol realmente para tener una función antibiótica adecuada, porque en realidad van a eliminar a los anaerobios, tiene una dosis específica, ¿no? Que son de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Pero en razón de la tricomona tiene variaciones porque realmente es muy efectivo el metronidazol. Entonces se utiliza en menores dosis o se puede unir las dosis para poder, obviamente, dar facilidad a la toma. Eso hay que tomar en cuenta, ¿sí? Los bebés y los niños que están contaminados pueden utilizar de 15 a 30 miligramos kilogramo por vía oral, porque hay en jarabe, por 7 días.
El tinidazol puede darse en ambos sexos, 2 gramos, dosis única con la comida, porque es bastante irritante. A mí no me gusta mucho el tinidazol porque te causa muchos problemas gástricos, pero no es muy lejos de lo que te causa el metronidazol, ¿no? Es un porcentaje poquito más, nada más. Acuérdense que el metronidazol también tiene su función antabú, significa que cuando tú consumes bebidas alcohólicas mientras estás con el tratamiento, pues te indispone totalmente. Y pediátricos con tinidazol de 2 gramos bioral una sola vez con la comida, ¿no? Muy bien. Vamos a ver las contraindicaciones, qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos que pensar 2 veces antes de darles estos antibióticos o esta medicación. Va a ser primero que si el metronidazol, si el paciente tiene hormigueo en las manos o pies, manchas blancas, llagas dentro de la boca o en sus labios, dolor al orinar, diarrea, que es líquida con sangre, problemas de visión. Ahora les voy a explicar. Lo que pasa es que el metronidazol tiene algunas acciones contraproducentes dentro de lo que va a ser su tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, cuando, por ejemplo, la persona está con diarreas, y que estas diarreas pueden ser líquidas o con sangre, lo que ocurre es que se puede sobreinfectar a partir de que nosotros le vamos a dar el metronidazol y el cambio de la microbiota intestinal. O sea, un ejemplo les estoy dando, ¿no? Entonces, puede causar mayor problemas de los que están aquí o los puede complicar, ¿no? Por eso se dice que si bien el metronidazol tiene algunos tratamientos a favor, también puede causar algunos otros problemas. Entonces, como les digo, hay que tratar de evitar cuando tenga este paciente estos signos y síntomas y en realidad algunos datos, pues es mejor tratar de evitar el metronidazol. Cuando nosotros tenemos que tener cuidado a proporcionarle tinidazol, por ejemplo, a la hipersensibilidad al tinidazol o a los nitroimidazoles, incluyendo el metronidazol, hay que tratar de no darle al primer trimestre de embarazo, tratar de evitar, porque acuérdense que en el primer trimestre de embarazo la mujer no tiene que recibir ninguna medicación, o sea, nosotros lo dividimos en factores de riesgo A, B y C, pero en realidad, por más de que sea de tipo A el antibiótico, pues el bebé no tiene por qué recibir esa medicación y realmente hay que tratar de evitarla, ¿no? Y el amamantamiento, porque se ha visto que el tinidazol obviamente va a pasar por esta barrera como para poder llegar a la leche materna. Entonces, la contraindicación más importante es el primer trimestre del embarazo porque puede ocasionar problemas en el desarrollo. Si bien son mínimos, igual, están ahí, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir la tricomoniasis? Ya les he dicho, es la utilización del condón, que sea la utilización adecuada de este condón y que puede reducir el riesgo de contraer o transmitir tricomona, pero realmente no sé si te va a producir una total protección, ¿no? En realidad no hay total protección. Sin embargo, lo mejor probablemente sea el hecho de tener relaciones sexuales de manera segura, o no tenerlas, o tenerlas solo con tu pareja, y que obviamente la promiscuidad y todas estas partes de tener varias parejas, pues hacen que la transmisión sea mucho más segura, o sea, que sea peligrosa. Bueno, este es el video que quiero correrles. Ahora vamos a ver, porque no he podido realmente. Entonces veamos, a ver, vamos un ratito a estopear. Y voy a tratar de colocar el video, que creo que no me sale. Sí, no me sale el video. Bueno, de todas formas, se los voy a colgar en lo que es la plataforma. El video está muy interesante con respecto a cómo se hace el estudio de la tricomona, que me ha gustado mucho y bueno, se los voy a colgar en la plataforma. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este tema. ¿Nada? ¿Seguro? ¿No tienen curiosidad? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Weimar. ¿Ah, Weimar? Uche, no he visto a Sí. Santiago hablando, lo siento, Weimar. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Doctora, usted mencionaba sobre el AP65, AP51, AP31 y AP23. No le escuché muy bien cuáles serán las funciones de estas o para qué son. Por favor, doctora. O sea, ¿qué quieres que repita? Ok. Bueno, es más que todo para la citoadherencia que tiene, ¿no? El parásito.
dentro de lo que va a ser la mucosa vaginal. Entonces, estas van a ser como, ¿qué te puedo decir? Sus proteínas que va a ayudar a la citoadherencia, que son las adhesinas. Y son los tipos de adhesinas que funcionan para poderse pegar, ¿no? Estas son las que se han estudiado en realidad. Muchas gracias, doctora. Doctora, otra pregunta más. Esto, bueno, es por curiosidad, ¿no? Una persona con trichinoma vaginalis puede ser así, se puede tener estos síntomas por años, por meses. Eh, pues Muy- sí, claro que sí puede tener los síntomas por meses, por años, dependiendo si es que te has hecho el tratamiento o no, porque acordate que estamos como reservorio las mujeres y los varones están como vectores, ¿no? Entonces, ya te digo que sí, sí puedes tenerlo por mucho tiempo. Entonces, realmente el hecho que tú te trates, imagínate con unas 3 pastillitas de metronidazol y ya estás. Entonces, en definitiva, y tu pareja, porque hay otra cosa que quería decirles que se me estaba olvidando y antes que se me vaya, realmente es muy importante que si en algún momento su paciente llega a tener o ustedes llegaran a tener la tricomona, pues tienen que decirlo a su pareja o a sus parejas, ¿no? Porque obviamente así se controla de alguna forma. De otra forma, pues van a ir diseminando por todo el mundo, ¿no? Y acuérdense, o sea, de 1 pasa a 10. En definitiva, te sigues contaminando y te sigues contaminando y vas compartiendo toda esa carga de parásitos y bacterias. Entonces, sería muy noble y en realidad no, realmente es una obligación que si es que pasara esto, pues su paciente, la recomendación es que lleve a su pareja y que, le haga que ustedes le hagan el tratamiento a los dos. eh, y bueno, si en otras parejas también. Y si en algún momento les ocurre a ustedes, pues que obviamente sean sinceros y vayan tratando, ¿no? Eso para que no se vaya diseminando todo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Desiníbanse, por favor. ¿Nada? Ahí en el chat, doctora, buenas tardes. Dice, ¿cuáles son las acciones patógenas? Ya. Dentro de las acciones patógenas van a estar la proinflamatoria. Hay algo de la inmunoalergénica, he leído algunos de los copiados y pues nada más, dentro de las más importantes, ¿no? Por esta cantidad de adhesinas, yo pienso que tiene también una función histolítica, ¿no? Porque tiene sus adhesinas que van a ayudar y de alguna forma también tiene una función de descamar esta mucosa. Pero la más importante es la proinflamatoria. A ver, veamos en el chat si hay más. ¿Por qué no pueden hacerlo por, por el micrófono? Doctora, ¿cuánto tiempo pueden vivir en los comités? Pues en realidad es muy cortita la vida fuera del ambiente, ¿no? Acuérdense que necesitan una temperatura de 37 grados. O sea que en realidad van a ser pocas horas las cuales va a vivir dentro de los comités. Por eso les digo que la posibilidad de contaminación por medio de comités es un porcentaje tan bajito porque tiene que tener un medio muy adecuado, muy aceptable, ¿no? Y ya les digo, yo manejo más lo de la temperatura y pues no, pues no va a conservar el objeto 37 grados, ¿no? Entonces va a ser en pocas horitas, pues va a poder morirse. ¿Qué más? Buenas tardes, doctora, por favor. No, es que no puedo repetir, o sea, vamos, chicos, o sea, vamos. Si llegaste tarde, no sé, pero dice que repita las diapositivas. Doctora, con respecto al tratamiento, ¿también se puede usar óvulos de metronidazol o solamente es por vía oral? Se recomienda realizarlo más por vía oral, ¿no? En realidad no tiene la función tan adecuada el hacerlo por óvulos, o sea que es mucho mejor por vía oral. Ambos, ¿no? Varones y mujeres, obviamente el varón no va a utilizar óvulos, pero es por vía oral. Buenas tardes, doctora. ¿Habría otros factores que empeoren el estado de la persona con tricomonas? Claro.
El hecho de que prácticamente tengas inmunodepresión, pacientes diabéticos, colagenopatías, pacientes que tengan problemas de inmunodepresión, pues sí, o sea, tiene la tendencia a empeorar el estado de esta persona, ¿no? El flujo vaginal no tan verdoso es igual tricomona, pero en menor cantidad o debe ser a otro parásito. En realidad, los flujos tienen algunas características, ¿no? Tendrían que ver si este flujo es espumoso, que les había dicho que esa es la característica, o es más patognomónico. El hecho de que este flujo, aparte de que sea espumoso, pues tenga ese olor fétido, porque hay otro de los microorganismos que da un olor como, ¿qué les puedo decir?, a pescado, que es diferente. Entonces, tienen características específicas, ¿no? No solamente el hecho que sea verde, sino el hecho de que pueda, o verdoso, el hecho que tenga otras características, como sea espumoso o como que tenga el olor fétido, ¿no? Que esto te va a dar el diagnóstico. ¿Es seguro darle antibióticos luego del primer trimestre de embarazo? En realidad, durante todo el embarazo hay que tratar de evitar, ¿no? Pero durante el primer trimestre hay que tener mucho más cuidado porque ahí está la formación de los órganos centrales. Entonces, sí se podría dar, porque obviamente esto va a producir, si es que la mujer embarazada tiene tricomona, pues obviamente puede producir un parto prematuro y hacer todo lo que hemos visto dentro de las complicaciones, ¿no? Que va a tener el bebé que va a ser más chiquito, que puede tener también tricomona el pequeño, bajo porcentaje, pero puede tener. Entonces, en realidad, prácticamente el primer trimestre está contraindicado, ¿no? Pero ya después verificar cómo está yendo el embarazo y poderle iniciar el tratamiento. Doctora, si una persona ya contagiada se embaraza, le hace daño al producto en los inicios de su desarrollo, en realidad es más casi al final, ¿no? Casi al final del embarazo. Sin embargo, el hecho de tener que tomar antibióticos, ese es el problema, ¿no? Que hay que tratar de evitar en el primer trimestre. Ahora, si esa persona se ha contagiado antes del embarazo, pues lo va a seguir teniendo, ¿no? Va a seguir teniendo la tricomona hasta el final del embarazo si es que no se hace tratamiento. Doctora, entonces, con una sola dosis de 2 gramos se puede solucionar esta enfermedad por completo. Sí, en realidad sí. Ahora, si es que tuvieras alguna duda con respecto, o sea, al hecho de que tú tomes la medicación, y le des a tu pareja, porque en realidad, si tú la tomas, ¿ok? Estás curada, pero a la semana o a los días tienes nuevamente relaciones con la pareja que estaba contaminado. ¿Qué pasa? Te vuelves a enfermar. O sea, no significa que la enfermedad se va a solucionar por completo si es que no hacemos el tratamiento en pareja. ¿Ok? Doctora, ¿Entendido, chicos? ¿Weimar? una- sí, doctora, una curiosidad. Triconoma vaginalis va a afectar al deseo sexual tanto del varón y la mujer y también el carácter. Esa pregunta. Es que eso, y casi me estaba, ¿qué te puedo decir? Me estaba confundiendo con algo, que sí es pertinente hablarlo ahora y corregirlo ahora. Lo que pasa es de que la infección va a causar dispareunia en algunos pacientes. La dispareunia es dolor al coito, chicos. Mil disculpas. En algún momento había dicho algo más, pero es dolor al coito. Entonces, ¿qué significa? Que tanto al hombre como a la mujer le va a ocasionar dolor. Eso va a ocasionar la disminución del deseo sexual. O sea, dense cuenta, a nadie le gusta que le duela, ¿no? Entonces, en definitiva, va a hacer que esta persona ya no quiera tener relaciones. Entonces, va a evitar tener relaciones para no tener el dolor, ¿no? Eso en algunas personas. Ahora se ha visto, por ejemplo, que en los varones lo más común y por lo que más acuden es por el hecho que incluso que al tener erección hay dolor en algunos de ellos. La mayoría por uretritis, la mayoría porque tienen prostatitis, por todo esto, pero también ese es un dato donde, pues, obviamente el deseo sexual va a disminuir, sobre todo en estas pacientes o en estos pacientes sintomáticos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más que tenga? Y en las 5 primeras diapositivas, que decía la compañera, está historia, o sea que tranquila, no pasa nada. Buenas tardes, doctora. Santiago, ahora sí tú.
Sí, ¿Eres tú, doctora. Santiago? Ya, ahora sí, dime. Sí. Doctora, tenía una pregunta. Era sobre los diagnósticos de trichomona. En orden de importancia, ¿cuál sería el gold standard y qué importancia tendría ¿Cómo? la Otra prueba vez. de... No te he escuchado bien. No sé si yo me he entrecortado. A ver, otra vez, Santiago. Mi pregunta era relacionada en el orden de importancia en el diagnóstico de las trichomonas. ¿Cuál sería el gold estándar o sería el de Papa Nicolau, doctor? Esa tenía mi pregunta. En el diagnóstico dices tú, ¿no? Prácticamente, pensé que me habías dicho las manifestaciones clínicas o en el diagnóstico, o sea, para ese diagnóstico de acuerdo a los signos y síntomas. Bueno, en el diagnóstico sería el estudio en fresco, que sería el gold estándar de ambos, ¿no? En realidad tomar la muestra, ya sea la visualización directa del parásito, ya sea en orina o ya sea en flujo vaginal, que sería el gold estándar, ¿no? Y que no es caro y que es lo que se realiza generalmente para revisar. Ahora ya te digo, ¿dónde se encuentra más? Acuérdense que las mujeres siempre se hacen los papá Nicolaos, entonces ahí es donde se encuentra más, pero es incidental, o sea, no es que la persona ha ido para eso, ha ido para verificar anualmente si tiene o no tiene cáncer de cuello uterino o para prevenirlo, pero ahí también se puede detectar la tricomona, ¿no? Pero es más incidental. El gold estándar, como tú dices, va a ser el estudio en fresco. Ah, ya le entendí, doctora. Muchas gracias. Ok. Ya, una vez más, el Papá Nicolau no es el estudio específico para para diagnosticar tricomoniasis. No es. Es para otra cosa. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? ¿Algo que quiera que les aclare? No sé. Yo pensé que me iban no sé, acribillar con preguntas en tricomona, pero nada. Vamos, desinhíbanse. A ver, aquí hay otra. La efectividad de la medicación es la misma después de un segundo diagnóstico, si el primero ya fue tratado con dicha medicación. Y sí, sí tendría que ser efectivo, ¿no? No tenemos mucha resistencia al metronidazol, o sea, a diferencia de los betalactámicos, a diferencia de las quinolonas y todas estas, pues en realidad los imidazoles, el metronidazol, el etimidazol, no tienen tanta resistencia, entonces puede llegar a funcionar, o sea, una segunda vez hasta una tercera vez, dependiendo, obviamente, que se lleve bien el tratamiento, pero tiene menos posibilidades de resistencia. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Nada más? ¿No quieren saber nada más en Doctora, signos y síntomas? Vamos, doc- adelante. Weimar. eh, ¿cuál sería la manifestación clínica más grave que se podría dar en mujeres, doctora? En mujeres, pues es un combo, ¿no? O sea, porque a partir de la infección va a tener, ya te dije, dispareunia, va a tener flujos vaginales que van a ser fétidos, van a ser espumosos, van a ser amarillentos, eh, dolor al miccionar, disuria, a presentar la paciente. eh, bueno, estos datos que son totalmente molestosos, ¿no? Desde el hecho de tener solo prurito a nivel genital, pues es molestoso, ¿no? Entonces, todos estos van a ser un combo entonces realmente van a ser tan molestos que la paciente va a ir y va a acudir al médico para que se pueda realizar algo. Y acuérdense que durante la menstruación es el momento mejor para el parásito para poder seguir reproduciéndose y obtener su alimento, ¿no? Y además que esté el medio adecuado, porque dada el sangrado que va a tener la paciente, pues se va a alcalinizar de alguna forma, o sea, va a barrer con esos bacilos, va a barrer con esa acidificación. Entonces va a estar en un medio totalmente adecuado. Entonces ahí es donde probablemente exista mayor signo sintomatología de la persona, ¿no? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Isabel, Eh, sí, doctora. Con respecto a la dispareunemia o dispareunia, eso, dispareunia, doctora. Eh, ¿Cuál sería su mecanismo de acción o por qué se produce esta? por el roce, porque va a haber inflamación. Entonces, va a ocurrir dispareunia, dolor al coito, acuérdense, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Entonces,
va a ser por el roce, porque va a haber una inflamación en el lugar y que va a ocasionar el dolor, ¿no? En dicha región. Ya, doctora. Doctor, otra pregunta más. Dime. Había una parte en el libro que actuaba como tricomonicida respecto a eso. ¿Quién actuaba como Era que tricomonicida? el líquido seminal, si no me equivoco, doctora, o No, era el zinc que está dentro del líquido seminal. Ese es el tricomonicida. El zinc, nada más el zinc. Por eso el varón prácticamente no tiene tanta sintomatología y prácticamente, pues muchas veces solo está como vector, ¿no? Ni siquiera como reservorio, porque le ayuda mucho el hecho de que tenga zinc a ese nivel. Ese es el tricomonicida, porque en realidad el semen como tal es alcalino. Entonces lo que hace es barrer con esta flora el momento que eyacula en la vagina de la mujer, ¿no? Gracias, doctora. Ok. Bueno, creo que no hay nada Doctora, más, ¿no? Sí, doctora, más. ahora sí se han El animado. método de profilaxis para la tricomoniasis sería entonces el sexo seguro y una consulta ginecológica rutinaria. Mira, suena ¿Cuál bien, ¿eh? sería el método de Suena profilaxis? muy bien lo de la consulta ginecología rutinaria, la verdad suena muy bien. Acordarse que las mujeres en edad fértil sí tienen que ir una vez al año, en realidad, a su consulta para hacerse su papá Nicolau y obviamente cada 2 o 3 meses que tienen que hacerse su consulta con el ginecólogo. Pero en realidad lo más importante es el profiláctico, ¿no ven? O sea, la mejor forma es el hecho de utilizar profiláctico y estar obviamente con su pareja segura o el hecho de tener abstinencia sexual, ¿no? Porque es la única forma que te puedes contaminar y no solamente tricomoniasis, ¿no? También un sinfín de enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay que tratar de evitar, ¿no? Y sí, me suena muy bien el hecho de que puedas hacer la consulta ginecológica, pero pues es para todas las enfermedades, ¿no? O sea, en realidad deberías hacer consulta con cada una de las, o por lo menos con tu médico familiar de forma seguida, o pues cada mes o cada 2 meses, independientemente tenga signos y síntomas, para poder hacer un buen control. Sin embargo, no tenemos el hábito, no tenemos la cultura de hacerlo, ¿no? En otros países sí, aquí no. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, doctora, la única forma biológica de tricomona es el trofocito. Sí, por eso les decía, es mucho más fácil de estudiarlo, porque la única forma es el trofosito. No hay forma de resistencia, no hay quiste, tampoco hay larva, no hay nada. O sea, en realidad no, es su única forma el trofosito. No hay enquistamiento ni nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quería hablar? No sé, creo que era Velasco Estrella o Sandra, no sé, una de las dos. Yo hablé hace rato, doctora. Ah, ya, perfecto. Entonces ha sido Doctora, Sandra. entonces, si es que, digamos, el hombre tiene, digamos, deficiencias de zinc, entonces un tratamiento plus sería la administración de zinc, ¿no? Mm. Sí, pero en realidad ya viene con él, ¿no? En todo caso, sí podría ser. Y miren, hay otro tema más que he visto en uno de los artículos donde decía que había que prever la acidificación antes de la menstruación, ¿no? La acidificación del medio vaginal. Entonces, el consumo igual de cítricos y todo esto que podía ayudar, ¿no? Dentro de lo que es un estudio que han hecho. Entonces, eso del zinc, la verdad, no lo he leído, pero a ver, vamos a revisarlo para ver qué tanta ayuda puede dar, ¿no? A ver, ¿alguien más? Creo que nadie más. Creo que concluimos con esto la teórica, chicos. Doctora, ¿Está? Dime, Sandra. en cuestión, ¿puede haber manifestaciones clínicas similares con una vulvovaginitis o algo así? Claro, en realidad va a ocasionar una vulvovaginitis, ¿no? Va a ocasionar toda la inflamación de esa región. Por cándida. También va a haber por cándida, pues por cándida es un poco menos agresivo, pero también hay. Pero hay el diagnóstico diferencial entre ambas. Ambas van a ocasionar prurito, ambas van a ocasionar flujos, pero el flujo va a ser diferente. El flujo de cándida, ya te he dicho, es como leche cortada, es como yogur
o sea, como leche cortada en realidad, ¿no? Como leche cortada, blanca. En cambio, tricomona, pues ya les hemos dicho, ¿no? Medio amarillento, hasta verdoso, espumoso, fétido. Por Gardnerella, que es otra de las enfermedades por transmisión sexual, pues esta va a darte un olor, como les había dicho, típico a pescado, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen diferentes tipos de flujos y tienen diferentes tipos de características, pero todas van a ocasionar la vulvovaginitis, porque todas van a ocasionar problemas a ese nivel, ¿no? Sobre todo inflamatorios. Bueno, Doctora, dale, ¿qué vamos. función dijo que tienen las hidrogenosomas? Perdón. La función de estos va a ser más prácticamente de mantención del parásito, ¿no? Va a mantenerlos con vida. Acuérdense que habíamos hablado de que estos parásitos no tienen mitocondrias, ¿no? No tienen esa energía que va a dar la mitocondria. Entonces, ellos más bien van a utilizar estos hidrogenosomas para poder de alguna forma nutrirse, para poder, bueno, tener energía. Entonces, esa va a ser la función en realidad, de O sea, estos organelos, ¿no? Porque son organelos en realidad. actúan como más o menos como mitocondrias para darle energía. Exactamente, Ya. exactamente. Actúan como mitocondrias y pues son organelos que le van a ver, son organelos que no tienen ADN, ¿de acuerdo? Y están relacionados prácticamente con el metabolismo anaerobio del piruvato. Entonces, aparte de esto, le va a generar energía al parásito. Está bien, doctora. Dijo que se alimentan Trichonoma vaginalis a partir de hierro, si no me De equivoco. hierro, exactamente. Ya. O Una sea, consulta más. Dígame. dime. Ya. Al comienzo mencionó que forman parte de la microbiota. ¿Trichonoma vaginalis igual o, si no, o las otras dos especies que mencionó? Si no me equivoco, era hominis y había otra. Lo que pasa es que prácticamente los dos primeros, que era la hominis, la Trichomona hominis y la otra que es la tenax, pues ambas van a tener un lugar dentro de lo que van a ser los parásitos comensales que van a ocupar la tenax, la cavidad oral, y la hominis, el intestino. Por eso les decía que prácticamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con Giardia lamblia dentro de lo que va a ser la hominis, ¿no? Porque las dos van a vivir en el intestino. Y se parecen, si se dan cuenta, hemos visto el esquema donde se parecen. Ya. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial de esas. Y la única patógena va a ser la Trichomona vaginalis. O sea que esta no debería existir dentro de la vagina, ni tampoco dentro de lo que va a ser la uretra del hombre, ¿no? Ya, doctora. Una consulta más. Trichonoma vaginalis se puede diseminar, ¿verdad? O sea, ¿se puede ir, digamos, por la uretra y pasar a la vejiga y ascender o no? Me recuerdo que mencionó. Directamente, el último per- lugar sería la vejiga. Acordate que los otros medios no van a ser propicios para tricomona. Estábamos hablando que ellos tienen cierto pH para sobrevivir, ¿no? Tiene que ser ácido. Entonces, hasta la vejiga va a llegar, hasta la próstata va a llegar, pero más allá es medio complicado porque no es el medio adecuado para ella, no va a poder sobrevivir ahí. ¿Cuál es su pH, perdón, doctora, de triconoma? El tricomona vaginalis va a ser debajo de 3,5. Ah, ya, por eso puede estar ahí. Ya. Sí, exacto. Gracias, Por eso doctora. puede estar ahí de Una 3,5 a pregunta más. 4,5. ¿Dale? Una pregunta más. Estos medicamentos que mencionan, exactamente en qué parte, o sea, funcionan? O sea, ¿dónde interactúan en sí? Como O que sea, ¿qué parte bloquean del parásito o a dónde exactamente llega? Vi que muchos medicamentos actúan sobre enzimas, pero esta, o los eh, medicamentos, o alguno, sobre todo. actúa sobre los anaerobios, ¿no? La otra parte yo creo que la van a llevar ya a nivel de farmacología, porque eso no tiene que ver con esta parte, ¿no? Sí, Pero está de bien, doctora. todas Mil formas, gracias. obviamente son antibióticos para anaerobios. Ahora ¿qué les iba a comentar? Ahorita les quería hablar de algo. Tienen que tomar en cuenta esto de la alcalinización, cuidado en el examen,
porque en realidad no es que nosotros, o sea, que la tricomona va a vivir en un medio, o sea, que la solución va a ser llevar a un medio alcalino, porque acuérdense que lo alcalino es arriba de 7, ¿de acuerdo? O sea, que tomen en cuenta eso, o sea, vamos a hablar de alcalinización y vamos a hablar de acidificación, eso para su examen. Entonces, en un medio alcalino muere, ¿verdad? Porque su pH dijo que es menor a 5, ¿no ve? Claro, en un medio alcalino sí, Ya. pero pues no vas a poder llevar el organismo a una homeostasis llevándolo arriba de 7, ¿cierto? Ujú. Ahí ya Ah, no existe la homeostasis, en realidad no va a existir un equilibrio dentro de eso. ya. ¿Hay alguna forma de que el sistema inmune lo pueda eliminar como tal o sí va a ser la administración de medicamentos? Con la administración de medicamentos, sobre todo en mujeres, porque acuérdate que son el reservorio, y sí también en los hombres, porque sí va a quedar parte de lo que va a ser la infección. Entonces, realmente el tratamiento va a ser por medio de la quimioterapia que le des, ¿no? En este caso, el metronidazol. Gracias, doctora. Pero un varón normalmente es asintomático, ¿no? Podría estar viviendo con eso por bastante tiempo. Claro que sí. Por eso, o sea, se dice que cuando la mujer va por estos problemas, pues lo primero que hay que preguntar, haciendo el diagnóstico, es la pareja. Gracias, O sea, doctora. hay que traerla y obviamente hay que darle el tratamiento y hablar con la pareja y preguntarle, ¿no? Con quién es más, como para poder hacer el tratamiento en conjunto, ¿no? Una consulta más. Dijo que es la principal causa de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Sí, dentro de lo que son los protozoarios es la primordial, o sea, es la principal causa dentro de los Ah, protozoarios. ¿Por qué? protozoarios. Porque dentro de los porcentajes que hay en cuanto a ITS o ETS, son las virales que son por papilomavirus. Entonces, estos sí son los que ocupan el primer lugar, pero eso es en virus. En protozoarios es la tricomona. Nuevamente, gracias, doctora. Ok. Doctora, yo tengo Buenas dos tardes, doctora. preguntas. Buenas tardes, doctora. Tengo una preguntita. A ver, Merlo, Chambi y después Santiago. Vamos. Ok. Usted dijo que el cervix en fresa es como una enfermedad, es propio de esta parasitosis. Es Entonces, patognomónico. O sí, sea, es, sí, pero ¿en qué momento aparece? Desde el momento de la infección. ¿Aparece en un periodo corto o cuando la infección ya lleva mucho tiempo? en realidad depende, ¿no? Depende de la infección, del constante contacto, depende mucho de cómo esté la persona en realidad, ¿no? Pero sí es prácticamente un dato patognomónico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un tiempo definido, digamos, de aquí a 3 días que te salga, digamos, o que aparezcan esas lesiones, ¿no? Depende mucho de cuánta sea la infección que tengas, cuánto tiempo la lleves y todo eso. Tiene muchas características, ¿no? No es que puedes decir de aquí a una semana, no es como la incubación, ¿no? No es como. Ok, muchas gracias, doctora. Santiago, Doctora, yo tenía dos preguntas. La primera era igual sobre el cervix en fresa, si sobre era si se presentaba en un cuadro agudo, crónico, pero ya lo entendí, doctor. La segunda pregunta era sobre el tipo de reproducción, doctora, ¿es fisión binaria longitudinal sería, doctora? longitudinal o simple. Ah, ya, ese. Listo, gracias, doctor. Doctora, una pregunta. Si, ¿cómo llega a tricomonas? ¿Perdón, Catherine? ¿Cómo llega al intestino? No, pues no llega al intestino. No, la que es intestinal. Eh, pues en realidad llega por contaminación, ¿no? Pero en realidad es parte de la microbiota, bueno, en realidad de los parásitos que pueden habitar el intestino. O sea que sí puede llegar por contaminación oral, ¿no? Llega por ese tipo de contaminación. Por eso también es una de las más fuertes, ¿no? O sea, más resistentes, Ah, ya, gracias. incluso por la temperatura y por todo esto. Bueno, ahora sí, después del acribillamiento de preguntas, los dejo tranquilos para que pasen un buen resto de la noche a este paso.
Weimar, dale. No, un tema. Esta se me entra de duda. La triconoma vaginales no tiene nada que ver con la amenorrea, ¿verdad? No, la menorrea está más o menos un poquito más, más cerca al embarazo. Oh. Gracias, doctora. No dude. No te preocupes, Weimar. Ok. Entonces, y el dolor a la menstruación es dismenorrea, chicos, por si acaso, ¿de acuerdo? Dispareunia es el dolor al coito y dismenorrea es el dolor cuando uno menstrua. Bueno, las mujeres. Bueno, bien, chicos. Creo que con eso concluimos. Un abrazo grande, se cuidan y nos estamos viendo el domingo con mi grupo, por lo menos para el examen, ¿no? ¿Ok?